Amados hermanos, vamos a finalizar la exposición del párrafo 3 del capítulo 2 de nuestra confesión de fe, que trata acerca de la triunidad de Dios. En la noche de hoy nos vamos a enfocar en la parte final del párrafo que habla acerca de la importancia de la doctrina. Recordemos que dividimos el párrafo en 3 secciones, de las cuales ya estudiamos 2 de ellas. La primera sección que estudiamos fue la unidad en la divinidad. La segunda sección que estudiamos hace 8 días fue la distinción en la divinidad. La distinción en la divinidad. Y en esta noche finalizaremos, como ya lo expresé, viendo la importancia de la doctrina. Y quiero que iniciemos entonces leyendo el párrafo con estas 3 divisiones que hemos tenido en torno a su estudio. El párrafo 3 inicia enfatizando la unidad en la divinidad, diciendo: en este ser divino e infinito hay 3 subsistencias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una misma sustancia, un mismo poder y una misma eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Y en torno a las distinciones de la divinidad, el párrafo señala: el Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos infinitos, sin principio. Por lo tanto, son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Ahora, quisiera, antes de que entremos a ver lo que nos señala el final del párrafo en torno a la importancia de la doctrina, quiero que resumamos a través de un teólogo del siglo XVII que no era bautista, pero mirando cómo él también a través de su estudio finaliza ese estudio de la Trinidad, quiero que miremos, digámoslo así, la unidad teológica que existía en torno al entendimiento de la doctrina de la Trinidad. Y lo vamos a hacer a través de Wilhelmus Brakel. En torno al estudio que él ha hecho y que expone en su trabajo teológico, él finaliza este aspecto de la Trinidad señalando lo siguiente. En torno a la unidad de la divinidad dice: el único ser divino subsiste en 3 personas, y que cada persona es el eterno, verdadero y único Dios. E inmediatamente entra a resumir el aspecto de la distinción en la divinidad, diciendo: también hemos demostrado que estas personas se distinguen entre sí en sus, él dice, nombres. Nuestra confesión habla de relaciones personales. En sus nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, en sus propiedades personales. Nuestra confesión habla de propiedades relativas particulares. El Padre como generador, vimos la parte de esas propiedades relativas particulares, generación. El Hijo como siendo generado, es decir, filiación, como lo estudiamos, y el Espíritu Santo como procesión del Padre y del Hijo. Y en el tercer punto dice Brakel, en su orden de existencia, el Padre como primera persona existe de sí mismo, el Hijo como segunda persona existe del Padre, y el Espíritu Santo como tercera persona existe del Padre y del Hijo, como también nosotros estudiamos en torno al orden dentro de la divinidad que surge precisamente de estas relaciones o propiedades relativas particulares y relaciones personales. Y Brakel finaliza diciendo: todo esto es con el entendimiento de que todas las obras de Dios en su manifestación externa son comunes a las 3 personas, que lo vimos también cuando estudiamos la unidad en la divinidad, cuando hablamos de la doctrina de la pericoresis. Y termina ahora que dando una advertencia. Dice: más allá de todo esto, no quisimos penetrar más en este misterio. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Ver la unidad teológica, porque pareciera que está haciendo un resumen también de lo que hace nuestra confesión de fe en el párrafo 3 del capítulo 2.
Es mirando cómo tenían esa estructura en la mente los teólogos del siglo XVII, por más que no todos fuesen de una misma posición denominacional, pero tenían ese contexto claro de cómo hablar, cómo acercarse en torno a la Trinidad. Porque como vimos que advierte Sam Renihan, nosotros debemos acercarnos a la doctrina de la Trinidad aprovechando las herramientas que la historia de la iglesia nos ha dado. La terminología puede ser difícil, pero es la manera apropiada de acercarnos ante esta doctrina. Recordemos esa advertencia que daba Sam Renihan. El lenguaje técnico de subsistencias, distinciones modales, propiedades relativas y relaciones personales es difícil de entender. Pero tales categorías y distinciones son las mejores herramientas que la tradición cristiana ha descubierto para expresar y proteger la verdad de la Trinidad de Dios. Si abandonamos este lenguaje, lo hacemos por nuestra propia cuenta y riesgo. Y esta es una parte muy importante al acercarnos a la doctrina de la Trinidad. El párrafo, entonces, finaliza señalando la importancia de la doctrina. Dice: dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Y esa es una expresión tremenda. Todo el fundamento, es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Es una expresión tremenda de la importancia de la doctrina de la Trinidad. Sin esta verdad en torno a que nuestro Dios es un Dios trino, no tendríamos comunión con Él ni consuelo de depender de Él. Eso es lo que está expresando el final de nuestra confesión. Es una expresión fuertísima. Esta doctrina es el fundamento de toda nuestra comunión. Esta parte del párrafo, como finaliza nuestro párrafo 3, no se encuentra en la confesión de fe de Westminster, no está. Nuestros hermanos congregacionalistas en su confesión de Saboya la introdujeron, y lo que hicieron los bautistas fue recoger esa introducción y plasmarla en nuestra confesión de fe. La importancia de esta doctrina, entonces, con esto como finaliza nuestro párrafo, es resaltada por James Renihan y Richard Muller de la siguiente manera. James Renihan dice: la doctrina más misteriosa y difícil de la fe cristiana es la base de la comunión con Dios y la consoladora dependencia de Él, demostrando la naturaleza esencial de la doctrina para cada creyente. Y Müller dice: las consolaciones que se obtienen al comprender la vida de Dios son profundas. Y ante esa expresión de cómo finaliza nuestro párrafo 3 del capítulo 2 y estas expresiones de estos dos hermanos, pues debemos preguntarnos en qué sentido la doctrina de la Trinidad es el fundamento de nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. ¿En qué sentido? ¿Por qué tanta relevancia en torno a la doctrina de la Trinidad? Bueno, podemos empezar diciendo que nuestra salvación depende del Dios Trino. Nuestra salvación depende del Dios Trino. Es imposible ser salvo y reconciliado con Dios aparte de la realidad de que nuestro Dios es un Dios Trino. Es imposible ser salvo y reconciliado con Dios aparte de la realidad de que nuestro Dios es un Dios trino. Si no fuese trino, ¿cómo podría satisfacer su ira? Si Dios no fuese un Dios trino, ¿cómo podría satisfacer su ira? Si Jesús solo es un hombre y no Dios, su satisfacción a las demandas divinas no podrían ser, porque un ser finito no puede satisfacer a un ser infinito. Así que, claramente, como finaliza el párrafo, empieza a exponer lo profundo de esta verdad, de la gloriosa verdad de nuestro Dios, el Dios Trino. Nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, versículo 3, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado. El Padre, el Hijo, la primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nuestro Dios no fuera trino, ¿cómo podríamos ser reconciliados con Dios? Si Jesús no fuese Dios mismo, aún el mensaje que Él vino a traernos, su testimonio, no sería la plenitud que el hombre requiere en torno a Dios. Nosotros leemos al inicio de la epístola a los Hebreos que las profecías todas quedaban en un grado inferior en torno al mensaje que vino a traer aquel que era el resplandor de la gloria divina, la imagen misma de su sustancia, Dios mismo. Pero si Jesús no fuese Dios, el mensaje sería un mensaje no pleno. Quien desprecia al Señor Jesucristo, desprecia la provisión dada por Dios para la salvación. Es imposible conocer al Padre sin el Hijo. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 1, versículo 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que nuestra salvación depende del Dios Trino se ve en el hecho de que rechazar al Hijo es rechazar al Padre, como lo expresó nuestro mismo Señor. Quien desprecia a Jesús cierra la única puerta que existe para que el hombre sea librado de la ira venidera. En 1 Juan 2:23 leemos: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. En Juan capítulo 5, versículo 23 leemos: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y en 1 Juan capítulo 5, versículo 20 leemos: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que la importancia de la doctrina de la Trinidad se expresa en el aspecto de que no podríamos ser salvos si no fuese nuestro Dios un Dios trino. Ahora, no podríamos confiar en la provisión divina sin la obra de la tercera persona de la Trinidad. No podríamos, porque el hombre está incapacitado, tiene una naturaleza caída, es ciego a las cosas espirituales, como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Es ciego. Para el hombre en su estado natural, las cosas espirituales son imposibles de entender. Así que necesitamos a la tercera persona de la Trinidad que nos ilumine, que nos una a esa verdad. Por eso es imposible abrazar a Jesucristo sin también recibir al Espíritu Santo. El apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 8, versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Él. Y el apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que sin lugar a dudas, nuestra salvación y nuestro entendimiento en torno a Dios solamente es posible por el hecho de que nuestro Dios es un Dios trino. Y que nuestra salvación depende del Dios trino se ve en el entendimiento que las Escrituras nos dan de la obra que ha realizado la Trinidad en torno a nuestra salvación. Y una vez más traigo a Braquel en una expresión larga, pero que quiero expresar o quiero mostrar, que parece clara en torno a cada una de las personas de la Trinidad. A Braquel dice: los creyentes ven a Dios el Padre como el origen de todas las cosas y por lo tanto también de su salvación. Pueden percibir que los ha elegido desde la eternidad
para convertirse en los objetos de su amor eterno, para exaltarlos y hacerlos partícipes de una salvación eterna e incomprensible. Tal reflexión produce en el creyente un marco que hace que el alma se hunda en humildad. ¿Cómo se alegra entonces el alma y recibe la libertad de exclamar, Abba, Padre? El alma se entrega a sí misma y todo su caso en las manos del Padre, confiándole todo, viviendo de su mano, llevándole todas sus necesidades como su Padre, dándole a conocer todos sus deseos, estando dispuesta a obedecer a su Padre y a servirle según su voluntad. Y en torno al Hijo, dice Braquel, al considerar a Dios Hijo, primero los creyentes lo perciben como la única fianza calificada para hacer a los hijos e hijas elegidos hijos del Padre. En segundo lugar, perciben el maravilloso amor del Hijo hacia el hombre, que se entregó en el eterno consejo de paz como garantía para realizar la gran obra de la redención. En tercer lugar, perciben cómo se humilló a sí mismo en la plenitud de los tiempos, tomando la forma de un siervo y asumiendo la naturaleza de ellos, sin avergonzarse de llamarlos hermanos, para que pudieran disfrutar de la comunión y el compañerismo con Él. En cuarto lugar, perciben cómo Él, por amor puro y voluntario, ha tomado sus pecados sobre sí mismos, haciéndolo como si los hubiera cometido personalmente. Perciben cómo Él mismo con toda voluntad soportó el castigo que ellos merecían, satisfaciendo así plenamente la justicia divina y reconciliándolos con Dios. En quinto lugar, perciben que Él los ha unido a sí mismo como miembros de un cuerpo espiritual, siendo Él la cabeza y ellos los miembros, siendo Él el esposo y ellos su novia, de modo que en Él, en el Hijo, son hijos e hijas. En sexto lugar, perciben que así los lleva Dios, presentándolos al Padre, diciendo, he aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado. Y en torno al Espíritu Santo termina diciendo Braquel, Dios Espíritu Santo es para los creyentes aquel que de manera múltiple y misericordiosa aplica y les hace partícipes de todo lo que el Padre ha decretado eternamente para su beneficio, así como de todo lo que el Hijo ha merecido para ellos. Así que sin lugar a dudas, nuestra salvación depende de la realidad de que nuestro Dios es un Dios trino. Ahora, que esto es así, no solamente se ve en este aspecto de la salvación, el aspecto como señala o como finaliza nuestra confesión de fe diciendo, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Esto no solamente se ve en el hecho de que nuestra salvación depende de que nuestro Dios sea trino, sino también se ve en el mismo desarrollo de la vida cristiana. El desarrollo de la vida cristiana solamente puede realizarse en torno a la realidad de que nuestro Dios es un Dios trino. La vida de adoración de un cristiano solo es posible en torno a su entendimiento trinitario de la divinidad. Somos bautizados en el nombre del Dios trino. En Mateo 28, 19 leemos, bautizándolos, dice el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Somos bautizados en el trino nombre de Dios. Braquel expresa, a estas tres personas nos entregamos en el santo bautismo y en su nombre se nos confirma el pacto de gracia. El bautismo obliga a todos a reconocerlos, a amarlos y servirlos, a dejarnos gobernar, consolar y trabajar por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El bautismo también nos obliga a adorar a estas tres personas y a buscar ser bendecidos por cada una de ellas. Y también, en torno al aspecto de adoración, es maravilloso ver cómo nosotros podemos ver a través de lo que Juan vio en la visión que relata en el libro de Apocalipsis, que la adoración que el pueblo levanta a la divinidad no es a uno solo. Miremos lo que dice Juan en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 en adelante. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero,
Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pero termina señalando el pasaje: los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así que la adoración del pueblo cristiano se centra en la realidad de que nuestro Dios es un Dios trino. San René Hahn expresa: la criatura tiene una obligación natural de adorar a su Dios creador. El redimido tiene aún más razones. Dios es su creador y redentor. Somos bautizados en el trino nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cantamos las alabanzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando gracias al Padre quien envió a Jesucristo, dando gracias al Hijo quien vino para redimirnos, y dando gracias al Espíritu Santo quien nos aplicó a nosotros todos los beneficios que Jesús nos ganó. La oración, mis amados hermanos, es la expresión de nuestro entendimiento de dependencia a nuestro Dios. Pero la oración solo es posible por la obra de la segunda persona de la Trinidad, quien nos permite la entrada directa al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. El apóstol Juan dice en Juan 14:13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y en el capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nos acercamos en oración, que es una característica vital del creyente, por la obra de la segunda persona de la Trinidad que nos da entrada a la presencia de Dios. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo y por medio de su mediación y por el Espíritu Santo. Es por la obra entonces de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, que la tercera persona, el Espíritu Santo, viene a morar en nuestro ser, lo cual nos permite entonces tener ahora la certeza de que estamos unidos a Dios. Estamos unidos al Dios Trino. El apóstol Juan dice en Juan 14:16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y más adelante en ese mismo contexto dice el Señor: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. La vida cristiana solamente puede realizarse en torno al entendimiento de que nuestro Dios es un Dios trino. Estamos unidos a Dios por la obra perfecta de la Trinidad en favor de su pueblo. En Gálatas 4:6 el apóstol Pablo dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y en 1 de Juan 1, versículo 3 al 4, el apóstol Juan, iniciando su epístola, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Quien entiende la obra de redención del Dios Trino no puede tener mayor gozo en su corazón. Es una plenitud, sin dudas, como lo expresa nuestra confesión de fe. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. San René Hahn, en torno a esta gloriosa verdad de que estamos unidos a Dios, dice lo siguiente, y deberíamos tomar el ejemplo y meditar en esta gloriosa verdad, las implicaciones que tiene para nuestra existencia ahora, sea la situación que sea que estés viviendo. Solamente esta verdad debe hacer que nosotros nos levantemos y sigamos caminando, glorificando el nombre del Señor, que lo ha hecho todo por nosotros. René Hahn dice: cristiano, pare y descanse un momento para contemplar la verdad
que todos los salvos son unidos a Dios. El Espíritu Santo está en usted. Usted está en Cristo Jesús. Cristo Jesús está en el Padre. Su Dios es el Dios trino. Su Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su Dios es el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, el gobernador de todas las cosas y el consumador de todas las cosas. Y estamos unidos a nuestro Dios trino. Qué importante es detenernos un momento en medio de este camino azaroso y meditar en torno a la realidad de nuestra existencia, lo que el Señor ha hecho por nosotros. John Owen nos recuerda que solo un entendimiento trino de Dios nos permite conocer al verdadero Dios. Él dice, la primera intención de la Escritura es la revelación de Dios hacia nosotros. Que le temamos, creamos, adoremos, obedezcamos y vivamos para Él. Para que podamos hacer esto de la manera debida y adorar al único Dios verdadero y no adorar las falsas imaginaciones de nuestras propias mentes, declara que este Dios es uno, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Padre es el único Dios y por lo tanto debe ser creído, adorado, obedecido, vivido y en todas las cosas considerado por nosotros como la causa primera, el Señor soberano y el fin último de todo. Que el Hijo es el único Dios verdadero y por lo tanto debe ser creído, adorado, obedecido, vivido y en todas las cosas consideradas por nosotros como la causa primera, el Señor soberano y el fin último de todo. Así también del Espíritu Santo. Eso lo expresa John Owen. Realmente adoramos al Dios verdadero porque entendemos por la Escritura que nuestro Dios es un Dios trino. Los judíos no adoran a nuestro Dios. Los musulmanes no adoran a nuestro Dios. Nosotros adoramos al Dios verdadero que se nos ha revelado plenamente porque la segunda persona de la Trinidad se encarnó. Y termino esta reflexión en torno a la parte final del párrafo con estas palabras de Lucas Stamps en torno a la importancia de la doctrina. Él dice: la Trinidad no es un dato abstracto de la especulación teológica reservado solo a los cristianos avanzados, sino que constituye el principio mismo de la experiencia cristiana. Los creyentes son bautizados en el nombre trino. Nos sumergimos en la vida divina con nuestra iniciación en la fe. Por decirlo coloquialmente, la Trinidad no es un cristianismo de nivel superior, sino un cristianismo 10 o 101, que es como las materias básicas cuando se arranca un estudio teológico. Por supuesto, siempre hay nuevas profundidades que sondear y nuevas alturas que alcanzar en nuestras continuas reflexiones sobre la Trinidad. Y termina diciendo, y con esto termino: sin embargo, cualquier aprendizaje avanzado que podamos adquirir en la doctrina de la Trinidad no nos presenta a otro Dios que el que ya conocemos en nuestro bautismo, en nuestras oraciones, en nuestra experiencia de redención y en nuestra adoración al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El conocimiento profundo de la vida trinitaria de Dios simplemente fundamenta y fortalece nuestra experiencia del amor del Padre a través de la misión redentora del Hijo y la misión santificadora del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, gocémonos de esta gloriosa verdad que, aunque es la más difícil y misteriosa, en ella se fundamenta nuestra vida cristiana.